Bien, entonces el día de hoy hablaremos de lo que es la asociación de variables, específicamente chi cuadrado. Bien, entonces iniciamos. La asociación de variables, ¿no? En estadística, la asociación de variables se refiere a la relación que existe entre dos o más variables. ¿Sí? Significa que los valores de una variable se relacionan de alguna forma o de alguna manera, ¿no? Con los valores de otra variable. Quiere decir que una persona va a tener un poco de la variable A y un poco de la variable B. Bien, entonces, si una variable aumenta o disminuye, en la otra ocurrirá lo mismo. La distribución de una de ellas tendrá que ver con la distribución de la otra, es decir, son directamente proporcionales. Es importante determinar la existencia de esta asociación porque ayuda a comprender las relaciones entre diferentes fenómenos y facilita la predicción de valores de una variable, basándose en los datos de otra variable, ¿no? Ahora, estadísticamente, dos variables pueden estar asociadas, pero no implica necesariamente que tengan una relación causal. Ahora, si lo vemos aquí, en las medidas de asociación se busca estimar si existe o no existe asociación. Si no existe asociación, quiere decir que no va a haber una dirección de asociación y tampoco va a haber una magnitud de asociación, ¿no? Ahora, en estas magnitudes de asociación nosotros podemos hablar de RR U o R, ¿no? Ok, estos de aquí son ejemplos, ¿no? Ejemplos donde vamos a ver la relación de dos variables, en este caso aumento de temperaturas. Ujú, ujú. Ok, el aumento de temperaturas en relación a diferentes años, ¿no? Acá dice próximos 5 años, con relación a otra variable que en este caso serían los promedios preindustriales, promedios quinquenales de otros años, ¿no? Ahí está. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Aumento de cáncer en mujeres por crisis climáticas. Estamos asociando dos variables, clima y cáncer en mujeres, ¿no? Y aquí nos podemos hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe entre las siguientes variables? Entre edad y presión arterial, entre la pobreza y la desnutrición, o también entre los accidentes de tránsito y el uso de cinturón de seguridad. Bien, ahora, pasando aquí. Muchas de estas observaciones son motivo de investigaciones, por lo cual se hace necesario demostrar que existe una asociación, ¿sí? Ahora, en este contexto es importante determinar el tipo de variable que queremos relacionar, que puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa, perdón. Si es cualitativa, nos importa en este tema. Luego lo vamos a ver. Dice, cuando las variables son cualitativas, la asociación podrá establecerse usando la prueba de chi cuadrado. ¿Sí? Es exactamente chi cuadrado. Si fuese cuantitativa, utilizaríamos t-de-Student, ¿no? Bien. En algunos textos a chi cuadrado también se le conoce como ji cuadrado. Ahora, si además queremos determinar la magnitud de la asociación, entonces podemos utilizar otras medidas como es el riesgo relativo y el odds ratio, ¿no? Que hace un momento lo mencioné. Cuando las variables son cuantitativas, ¿sí? La naturaleza e intensidad de la relación será por medio del análisis de correlación y regresión, que lo vamos a ver en el siguiente video. Muy bien, tenemos la prueba de chi cuadrado. Muy bien, ahora sí entramos directamente en el tema. A chi cuadrado también se le conoce como chi cuadrado de Pearson, ¿no? Y dice que es el procedimiento estadístico más utilizado para el análisis de datos categóricos que se presentan en forma de frecuencias, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de dos tipos de frecuencias. Hay frecuencias observadas y frecuencias esperadas. Muy bien. Su objetivo es establecer si existe una diferencia significativa entre las frecuencias observadas en una muestra y las frecuencias esperadas bajo una hipótesis nula. Muy bien. Esta es una prueba no paramétrica, es decir, no requiere que los datos tengan una distribución normal. Muy importante aquí, que no tengan una distribución normal. No hay necesidad de que los datos estén dentro de la distribución normal para yo poder aplicar chi cuadrado. Donde sí había necesidad era en la t-de-Student. Muy bien. Requisitos para aplicar chi cuadrado. Que las variables sean cualitativas, ¿sí?
Que sus escalas de medición estén de nominal u ordinal, porque efectivamente estas dos trabajan con variables cualitativas. Si recordamos cuáles eran las otras dos, ¿no? Porque nominal es de grado 1, ordinal de grado 2, el grado 3 y el grado 4, el 3 es de intervalo y el 4 es de razón, ¿no? Estas dos van para variables cuantitativas, ¿sí? Muy bien. Los datos deben de estar presentados en forma de frecuencias, ¿sí? Se prefiere usar una muestra grande, que quiere decir mayor a 30, ¿sí? Se recomienda que al menos el 80% de las frecuencias esperadas, ojo, frecuencias esperadas, no las frecuencias observadas, ahorita vamos a ver cómo es cada cual, en las celdas tenga una frecuencia mayor o igual a 5. Es muy importante este numerito, ¿ya? Mayor o igual a 5. Y ninguna celda con frecuencias esperadas de 0. No debe haber ninguna de estas. No debe usarse para datos continuos, siempre y cuando, ¿sí?, mantengan una escala nominal u ordinal. Si son datos continuos y tienen escalas de razón o escalas de intervalo, aquí no se puede utilizar chi cuadrado. Pero si son datos continuos y se presentan de forma ordinal o se presentan de forma nominal, sí se puede utilizar chi cuadrado. ¿Sí? Listo. Estos requisitos si estos requisitos no se cumplen, el investigador puede combinar categorías para aumentar las frecuencias en las diferentes celdas. Muy bien, y aquí tenemos lo que son las tablas, porque chi cuadrado se trabaja con un montón de tablas. Bien, entonces tenemos las tablas de contingencia o también las llamadas de doble entrada. Y aquí es donde yo les mencionaba que hay una variable A, hay una variable B y una persona tiene un poco de ambas porque allí se intersectan, ¿no? Y en este caso estamos viendo que personas con cáncer gástrico, que tienen cáncer gástrico, consumen frecuentemente ají, que vendrían a ser 61 personas. Entonces, estas 61 personas están involucradas tanto con el cáncer gástrico como con el consumo de ají. ¿Listo? Estas tablas sirven para mostrar la distribución de los valores de una variable cualitativa en función a otra. Y dice, una de las más empleadas es la tabla tetracórica, que es la que estamos viendo aquí, una tabla de 2×2. Tiene su nombre propio. Pero también existen distribuciones distintas o variadas, que pueden ser de 2×3, 3×3, 3×4, etc. Entonces, ahora, lo que vamos a ver aquí son las frecuencias observadas, ¿sí? Las frecuencias esperadas lo vamos a ver en las siguientes PPTs. Las frecuencias observadas van a ser los datos que nosotros encontramos aquí en la tabla. Por ejemplo, una frecuencia observada sería cuántas personas no tienen cáncer gástrico, ¿sí?, que estarían dentro de este grupo. ¿Cuántas personas no tienen cáncer gástrico? Así, a secas, serían 303. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas personas consumen poco o nada de ají? Que estarían aquí. El total sería 435. Ahora, ¿cuántas personas no tienen cáncer gástrico y consumen poco o nada de ají? 237 personas. Muy bien. Eso sería un valor, una frecuencia observada. Las frecuencias esperadas lo vamos a ver aquí. ¿Ya? Todavía no llegamos a eso. Muy bien. Características de la distribución de chi cuadrado. La distribución de probabilidades de chi cuadrado es sesgada hacia la derecha. Siempre va a ser hacia la derecha, ¿ok? En T podíamos encontrar una distribución bivariada que podía ser izquierda o podía ser derecha. O podía dar justo en el centro, ¿no? Mientras la hipótesis sea igual. Y se acepte, claro. Sus valores empiezan en 0, ¿no? Y por la derecha aumentan infinitamente. La curva que habíamos graficado nosotros sube y se extiende de forma infinita, indefinida, ¿no? De esta forma. Listo. Pueden deducirse a partir de la distribución normal con media y varianza.
Muy bien, no tienen valores negativos, evidentemente porque todos van hacia la derecha, donde todos son positivos, ya que es la suma de valores elevados al cuadrado. Y si se eleva al cuadrado, sabemos por matemática que no existe número negativo. Muy bien. La distribución de probabilidades de Chi se lee con grados de libertad, ¿sí? Y esto es para hallar el T crítico, ¿ya? Los grados de libertad en las pruebas se determinan multiplicando el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1, ¿no? Y aquí yo escribí esto como para ir recordando un poquito lo que vimos en la distribución de T, ¿no? Donde T de una media o de datos pareados, ¿no? Datos pareados o dependientes, ¿no? Aquí están los independientes. Se hallaba con la fórmula de n-1 para los grados de libertad, ¿sí? Mientras que para t de dos medias o datos independientes era n1 más n2, que vendrían siendo los dos grupos muestrales, menos 2, que vendrían siendo el número total de grupos, ¿sí? Y eso nos daría los grados de libertad. Ahora, recordemos que esta misma fórmula se utilizaba en el denominador de la varianza ponderada, ¿no? Que es para dos medias o datos individuales. Muy bien, entonces aquí tenemos un ejemplo. Si nos encontramos una tabla de 3 por 2, vamos a tener que multiplicar 3 menos 1 por, ¿no? por 2 menos 1, que esto nos daría 2 por 1 igual 2. ¿Sí? Muy bien. Ahora, todas las curvas van a ser asimétricas y van a ir dependiendo mucho de los grados de libertad. Aquí estamos viendo, por ejemplo, esta relación que existe, ¿no? Dice, a medida que aumentan los grados de libertad, las curvas son menos elevadas. Efectivamente, vemos que está descendiendo, ¿sí? Y más extendidas hacia la derecha. Miren aquí. Aquí, ¿sí? Y eso pertenece para 10 grados de libertad, 5 grados de libertad y 3 grados de libertad. Y vemos aquí el descenso evidente, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos un ejemplo para encontrar lo que es en las tablas, ¿no? En las tablas de los valores críticos de la distribución de Chi cuadrado de Pearson. Tenemos que si hay 6 grados de libertad, ¿no? Por ejemplo, 6 grados de libertad, vamos a encontrar que al 0.05, ¿no? El dato del del Chi crítico es 12.59. Muy bien. Y aquí ya ingresamos de lleno con lo que serían las pruebas estadísticas. Esto de aquí no va a ser más que la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Y evidentemente lo de abajo también es frecuencia esperada, ¿no? La sumatoria total de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Muy bien. Y aquí tenemos ya lo que es la frecuencia esperada, ¿no? Hablé mucho, frecuencia esperada, pero ¿qué es la frecuencia esperada? Esto es lo que nosotros deberíamos encontrar en una población, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un total de 127 personas y 259 personas que tienen las dos variables, tienen tanto cáncer gástrico como un consumo de ají frecuente. Aquí nosotros vemos lo que sería la frecuencia observada, que es 61, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver que las frecuencias esperadas son las multiplicaciones de los totales sobre el universo que existe en ese momento, que sería 259, que es el total de personas que tienen cáncer gástrico, ¿sí? Que tienen cáncer gástrico, por el total de personas que consumen frecuentemente ají. Ahora, todo esto sobre el número total de personas dentro de este universo, ¿no? Que sería tanto de personas que tienen o no tienen cáncer gástrico y de personas que consumen frecuentemente o poco o nada ají, ¿no? Entonces, el resultado aquí nos daría un 58.5, que a diferencia del 61 que tenemos en frecuencias observadas, nos da un 1,5 de diferencia, ¿sí? Muy bien.
Ahora, practiquemos aquí también, ¿no? Los grados de libertad. En esta tabla tetracórica, ¿no? Es 2 menos 1, ¿no? Porque tenemos dos filas, dos columnas. 2 menos 1, ¿no? 2 menos 1. Y esto es igual a 1. ¿Sí? Ahí está. Ahora, hay tres tipos de pruebas de chi cuadrado. ¿Sí? Hay tres tipos de pruebas. Tenemos la prueba de bondad de ajuste, la prueba de independencia y la prueba de homogeneidad. Las pruebas de bondad de ajuste se utilizan para determinar si la distribución de frecuencias observadas de una variable categórica en una muestra se ajustan a una distribución teórica o esperada. ¿Sí? Es importante entender esto. Distribución teórica o esperada, frecuencias observadas, determinar la distribución, ¿no? De frecuencias observadas de una variable categoría se ajusta a una distribución teórica o esperada, ¿no? Es decir, ayuda a verificar si los datos de una muestra son representativos de una población con una distribución particular. La hipótesis nula de esta prueba es, aquí hay que tener mucho ojo. Cuando hablamos de chi, ¿sí? De chi cuadrado, y tenemos estas tres pruebas, las tres presentan una estructura muy específica. ¿Sí? Para el planteamiento de las hipótesis, son muy específicos. En este caso, si vas a utilizar una prueba de bondad de ajuste, el planteamiento de hipótesis nula debe decir la distribución observada se ajusta a la distribución esperada. Y evidentemente, lo contrario, ¿no? Sería que en la hipótesis alterna coloquemos la distribución observada no se ajusta a la distribución esperada. ¿Sí? Esa vendría siendo la hipótesis nula y la hipótesis alterna, tal cual. No se puede cambiar, ¿ya? Así va a estar. Ahora, tenemos las otras dos pruebas, que son la de independencia y la prueba de homogeneidad. Estas dos van a ser las más comunes en los trabajos de investigación o en los planteamientos de problemas que vamos a ver como ejemplos, ¿no? Ahora, es muy simple identificar cuándo debemos emplear una prueba de independencia y cuándo una prueba de homogeneidad. Cuando existe una muestra, una sola muestra, debemos emplear una prueba de independencia. Y si existen dos o más muestras que existan en el problema, debe ser una prueba de homogeneidad. Bien, entonces aquí tenemos los supuestos que debemos colocar en el problema. En prueba de independencia se usa cuando en una muestra se quiere probar la hipótesis que indica que dos criterios de clasificación son independientes. ¿Sí? Es decir, busca una asociación entre dos variables categóricas dentro de la misma población. ¿Ok? Tiene que ser en la misma población dos variables categóricas. ¿Sí? Y su asociación, ¿no? Obviamente. Ahora, se dice que dos criterios son independientes si la distribución de uno de ellos es la misma. ¿Sí? Hay que entender eso muy bien, sin importar cuál es la distribución del otro. Listo. El planteamiento de la hipótesis, ¿sí? El planteamiento de la hipótesis para las pruebas independientes, la hipótesis nula debe decir las dos variables categóricas son independientes, es decir, no hay asociación. Obviamente que la hipótesis alterna, ¿no? Debe decir las dos variables categóricas no son independientes y hay asociación. ¿Sí? Hay otra forma de planteamiento también que está aquí, ¿no? Bueno, lo voy a leer un ratito. Dice, aspectos importantes que considerar para aplicar esta prueba. Los datos corresponden a una sola muestra, ¿sí? Ya lo dijimos, muy importante tener en cuenta. Una sola muestra, la cual es aleatoria, ¿sí? En la mayoría de los trabajos de investigación debe ser aleatoria para evitar el sesgo de selección. Y se extrajo de la población antes que se agruparan de acuerdo a los criterios de clasificación, ¿sí?
Los totales marginales no están controlados por el investigador. Y ahora sí, la formulación de las hipótesis pueden ser de dos tipos, ¿no? Primero con independencia y luego con asociación. Muy bien. La hipótesis nula. Hay independencia entre las variables 1 y variables 2. Y la hipótesis alterna nos dice que no hay independencia entre variable 1 y variable 2. Si hablamos con la palabra asociación, es completamente al revés, ¿no? Lo opuesto, viceversa. En la nula nos dice no hay asociación, ¿sí? Mientras que con independencia nos dice que hay independencia. Aquí no hay asociación. Y la alterna dice hay asociación. ¿Sí? Es mucho más fácil trabajar con la hipótesis nula y alterna que tienen la palabra asociación, ¿sí? Porque se entiende mucho más. Hay asociación, quiere decir que sí, existe, ¿no? Existe. Y si no hay asociación, no existe. Muy bien. Ejemplo. Se realizó un estudio en el que se quería establecer la relación. Sí, esto es un punto clave. Si me dicen establecer la relación, sí, es un punto muy importante para entender lo que me están diciendo. Entre el consumo de alcohol y el daño hepático, se seleccionó una muestra de 1.750 pacientes. Este es otro punto. Estamos viendo que aquí se han seleccionado 1.750 pacientes. ¿Cómo es el 30? ¿Mayor o menor? Menor, ¿no? Por lo tanto, esta es una muestra grande. Y si es una muestra grande, no se puede usar T de student. Tendríamos que utilizar chi cuadrado. Muy bien. Establece relación entre el consumo de alcohol y el daño hepático. Se seleccionó una muestra de 1.750 pacientes a quienes se les clasificó de acuerdo a las dos variables. Los resultados se presentaron en las siguientes tablas. Nos dice, ¿es posible concluir que el consumo de alcohol está relacionado con el daño hepático? Y nos da al 0.05, ¿no? Ok, tenemos una tabla tetracórica. Listo. Y tenemos que plantear o formular las hipótesis, tanto la nula como la alterna. Entonces, hemos visto que es una sola muestra. Muy bien. Entonces puede ser independiente o puede ser de bondad, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo planteamos la hipótesis. Aquí la hipótesis sería, si estamos estableciendo una relación entre dos variables, debe haber asociación o no debe haber asociación, ¿no? Entonces, si recordamos la formulación, hablando netamente de independencia, ¿no? Porque ese ejemplo ya vimos que es de independencia, la formulación de la hipótesis sería, no hay asociación en la nula y hay asociación en la alterna. Ahí está. No están asociados, es lo que nos dice en la nula, y están asociados es lo que nos dice en la alterna. ¿Listo? Ahí tenemos el nivel de significación del 0.05. Selección de prueba. Muy bien, ahí están los supuestos. El tipo de prueba es chi independiente. Muy bien. Ahora, supuestos. Relación entre dos variables cualitativas, sí. Una sola muestra, sí. Aquí podríamos agregar que existe, que los datos son mayores a 30, ¿no? Una muestra grande. Muy bien. Reglas de decisión. Aquí debemos encontrar los grados de libertad, ¿no? Y el chi tabular, ¿no? Que esto vendríamos a encontrarlo en la tabla, el chi crítico. Crítico o tabular es lo mismo, ¿no? Si es una tabla tetracórica, vamos a saber que los grados de libertad es 1 directamente, ¿no? Muy bien, entonces a un grado de libertad al 0.05, lo podemos ver más arriba. Aquí está, un grado de libertad al 0.05, 3.84. Vamos a ver cuánto nos colocaron abajo, debería ser lo mismo. Ahí está. Sí, 3.84. ¿Listo? Ahora, cálculo de la prueba. Muy bien. Aquí debemos encontrar los valores esperados. ¿Sí? Valores esperados
y lo sacábamos con la multiplicación de los totales, ¿no? Con la división del valor esperado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el primero sería 250, ¿sí? 250 por 640 sobre 1750. Y esto nos da 91.42, 9, que redondeando sería 43. Y sí, ese es el resultado, ¿no? 91.43, que también nos dice aquí. Muy bien. Entonces, nosotros hacemos la sumatoria de todos, ¿sí? La sumatoria de todos. Y la fórmula sería el dato observado menos el dato esperado sobre el dato esperado. Y de esta forma hacemos las sumatorias, ¿no? Observado menos esperado sobre esperado y así sucesivamente, dependiendo de cuántas vertientes o de cuántos datos tengamos, ¿no? Si esta fuese una tabla de 2 por 3, tendríamos 6 datos y deberíamos hacer 6 de estas fórmulas, todas en sumatoria. Muy bien. El dato total sería 47.462. El chi crítico era 3.84, que es a un grado de libertad al 0.05. Y la decisión de la conclusión en este caso sería: chi calculado es mayor que 3.84 y por lo tanto se tiene que rechazar la hipótesis nula porque la prueba resultó significativa, ¿no? Ahora, se escribe como: se concluye que a nivel de significación de 0.05 es posible afirmar que el consumo de alcohol y el daño hepático están asociados. Es decir, si encontramos que el chi calculado es mayor que el chi crítico, y esto lo sabemos por la distribución que dijimos al inicio, ¿no? Tenemos aquí nuestra campana de Gauss, y si nuestro chi crítico está aproximadamente por aquí, que dice 3.84, y nuestro chi calculado es 47.46, que está muchísimo más lejos, quiere decir que entra en la zona de rechazo de la hipótesis nula, ¿no? Si hubiese caído por debajo de este 3.84, hubiésemos tenido que aceptar. Zona de aceptación. Y esta sería la zona de rechazo. Muy bien. Ahora pasamos a hablar de pruebas de homogeneidad. En las pruebas de homogeneidad lo que debemos ver es que usamos 2 o más muestras, ¿sí? Y estas deben ser independientes del número de individuos. Ahora, sabemos que para trabajar con chi la variable debe ser cualitativa, ¿no? Y se desea conocer a partir de datos muestrales, si provienen de la misma población. Es decir, determinar si la distribución de una variable categórica es la misma en 2 o más poblaciones diferentes. Y se compara si las proporciones de una característica son similares entre los grupos. Quiere decir si hay o no hay homogeneidad, ¿no? Ahora, el objetivo es comparar las diferentes muestras para conocer si la distribución de la variable estudiada, ¿sí? Distribución de la variable estudiada difiere de las R poblaciones de las cuales se obtuvieron las muestras, ¿no? Ahora, la hipótesis nula para este tipo de prueba de homogeneidad, nos dice: la distribución de la variable categórica es la misma en todas las poblaciones, ¿no? Quiere decir que existe homogeneidad, ¿no? La distribución de las variables categóricas es la misma en todas las poblaciones. Hay homogeneidad. Y evidentemente, en la hipótesis alterna, vamos a decir que la distribución de las variables categóricas no es la misma en todas las poblaciones. No hay homogeneidad. Muy bien.
Entonces, para los supuestos, ¿no? Aspectos importantes que considerar para aplicar esta prueba. Muy bien. Los datos corresponden a dos o más muestras independientes, ya lo habíamos visto. En las tablas de contingencia, los totales marginales son fijos. ¿Sí? Hay que entender que son fijos. Se conocen previamente, son los tamaños de las muestras y están bajo el control del investigador. Mientras que el criterio de clasificación aplicado a las muestras es aleatorio. Ok, y aquí tenemos, ¿no?, la formulación de las hipótesis. Las poblaciones son homogéneas, ¿qué quiere decir que son? Iguales. Respecto al criterio de clasificación, y la alterna, evidentemente, es que no son homogéneas, ¿no? Las poblaciones no son homogéneas respecto al criterio de clasificación. Y ahí metemos a lo que es la variable que deseamos estudiar. Muy bien, en el ejemplo nos dice, el contexto actual, post-pandemia, se ha observado un incremento de los problemas de salud mental. Por este motivo, en un distrito de la costa se quiere desarrollar un programa preventivo. Los servicios que se piensan ofrecer son terapia presencial, teleterapia y grupos de apoyo. Antes de establecer este programa, se desea evaluar si la preferencia por los diferentes tipos de servicio de salud mental es la misma en las zonas urbanas y rurales. Ok. Terapia presencial, teleterapia y grupos de apoyo. Muy bien. Antes de establecer este programa se desea evaluar si las preferencias por los diferentes tipos de servicio de salud mental es la misma en las zonas urbanas y rurales. Ok. Se realiza un estudio en el que se toma una muestra en cada una de las zonas de estudio. Una zona rural, una zona urbana, ¿no? Se conoce un nivel de significancia del 0.05 y la pregunta nos dice, ¿es posible afirmar que la preferencia por diferentes tipos de servicio de salud mental es la misma en zonas urbanas y zonas rurales? Muy bien, aquí debemos plantear una tabla de 2×3 y efectivamente ahí la tenemos. Listo. Ahí está el número de personas obtenidas tanto de zonas rurales como de zonas urbanas en cada una de los tipos de terapia, ¿no? Terapia presencial, teleterapia y grupos de apoyo. Vemos en negro a la frecuencia observada y en rojo a la frecuencia esperada. ¿Sí? Muy bien. El planteamiento de la hipótesis. Es similar, es homogénea, es igual, ¿sí? Las tres son válidas. Y no es similar, no es homogénea, no es igual. En la alterna. Muy bien. Nivel de significación 0.05. La selección de la prueba, se tienen dos muestras, para los supuestos, ¿no? Se tienen dos muestras, se observa el comportamiento de una variable, ¿no? Preferencia en dos poblaciones, se busca igualdad o diferencia, ¿sí? Y se selecciona la prueba de Chi de homogeneidad, ¿no? Muy bien. La regla de decisión, los grados de libertad, ya lo vimos que era 3 por 2, ahí lo tenemos, sería 3 menos 1, 3 menos 1 por 2 menos 1. Y esto nos va a dar 2, ¿no? 2. Porque aquí tenemos 2 por... No, perdón, 1. Y aquí tenemos 2. 2 por 1, 2. Muy bien. Listo, ahí están los grados de libertad. Y si tenemos los grados de libertad, ahí está. 2 grados de libertad al 0.05 nos dan 5.99. Listo, ahí está. 5.99, este es el chi crítico. Muy bien, chi crítico. Y bien, ahora sí, aplicamos el cálculo que sería el mismo que hemos aplicado en las pruebas de independencia. ¿Sí? Entonces tenemos que el resultado sale 14.66, que es evidentemente mayor al chi crítico y por lo tanto rechazamos la hipótesis nula. ¿Sí? La conclusión. A un nivel de significación de 0.05 es posible afirmar que la preferencia por diferentes tipos de servicio de salud mental no es similar en zonas urbanas y rurales. Aquí tenemos la tablita, el gráfico. Y finalmente cerramos el tema con lo que es la correlación de Yates. ¿Sí? Esta correlación está dirigida cuando las frecuencias esperadas son menores
de 5. ¿Sí? Porque nos dicen que en cada celda las frecuencias esperadas deben ser mayores o iguales a 5. Quiere decir que si encontramos una frecuencia esperada de 1, 2, 3 o 4, debemos aplicar la correlación de Yates para poder corregir ese dato esperado. ¿Sí? Muy bien, y con eso terminamos la clase.